presenta. A partir de este momento, las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Muy buenas tardes, amigos de Radio Caracas Radio. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. Variada y abundante información que compartir y analizar, como es costumbre en la tarde de hoy. Esto es Conexión 750. Comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Muy buenas tardes, amigos de Radio Caracas Radio. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. Variada y abundante información que compartir y analizar, como es costumbre en la tarde de hoy. Esto es Conexión 750. Comenzamos. Y saludamos vía telefónica a nuestro invitado de esta hora, Francisco Olivares, periodista, autor de los libros Afín y la presa del comandante, Balas de Abril, las cuentas ocultas, los últimos días de Hugo Chávez. Francisco, gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra. Bueno, un saludo a ti, por supuesto, a todos los oyentes de RCR. Pues mucho interés de conversar contigo acerca del tema que nos ocupa. 11 de abril de 2022, hace 20 años. Bueno, Venezuela cambió, aunque como hemos leído por allí, sufrió una especie de cambio gato pardo porque todo volvió en menos de 48 horas a lo mismo. Pero tú retrataste en su momento en un libro titulado Las Balas de Abril, justamente muchos de los detalles de lo ocurrido. Unos sucesos que, por cierto, y lo he comentado desde temprano en la mañana, terminaron como la primera o una de las primeras denuncias ante la Corte Penal Internacional contra el entonces presidente Hugo Chávez, un proceso que no trascendió, pero yo te pediría un comentario inicial al respecto. Te escuchamos. Bueno, como muchos pues lo han dicho y se ha comentado, pues es una fecha clave para todos los venezolanos. Eso, lo ocurrido el 11 de abril, pues ha tenido una repercusión en todos los años posteriores y bueno, ya tenemos 20 años de esos acontecimientos y bueno, ya lo que ha sufrido el país y lo que estamos viendo en la actualidad, pues son las consecuencias también de aquellos sucesos, ¿no? Bueno, hay que precisar que bueno, en el libro se da detalle de todo lo ocurrido, no solamente ese día, sino los días previos, y fue una ardua investigación en donde se describe con precisión y con todo, por supuesto, bien documentado, porque fue un trabajo de investigación muy documentado, de cada uno de los hechos que allí ocurrieron. Hay un énfasis, por supuesto, en el hecho de los 19 fallecidos, cómo murió cada uno de esos venezolanos que murieron en esa importantísima jornada, pues esa manifestación civil, la emboscada pues de Puente Llaguno, el escudo armado que se armó alrededor de Miraflores y por qué ocurrieron los sucesos de esa manera, ¿no? También hay que precisar que esos fallecidos, pues esos casos quedaron, digamos, sin autor o impunes, por el hecho de que no se precisó y no se investigó a fondo quiénes habían disparado y quiénes fueron realmente los autores de los 19 asesinatos que hubo en esa jornada. En el libro se dan detalles de todo ese proceso investigativo. Allí trabajamos nosotros, bueno, yo que soy el autor, pero trabajamos conjuntamente con investigadores, con personas que estaban ligadas pues a estas investigaciones, y se precisa cada uno de los fallecidos y de dónde vinieron los disparos en cada uno de estos hechos. Eso es uno de los aspectos fundamentales. Pero también hay otro aspecto, que es el aspecto militar, que es clave en este tema, ¿no? Debemos recordar que durante la jornada hubo un pronunciamiento en contra del presidente Hugo Chávez. Es decir, él fue desconocido por la mayoría de las guarniciones militares
tanto por los hechos como por la situación a la que estaba llegando el país ya en esos días, ¿no? Recordemos que se había padecido prácticamente un paro general por todas las políticas que se estaban llevando adelante y por supuesto que conducían al país hacia lo que posteriormente se consolidó, que fue un régimen autocrático, un régimen donde se desconocieron pues muchos de los derechos ciudadanos, que había sido la gran conquista durante muchos años para los venezolanos. De manera tal pues que ese día había ya en las Fuerzas Armadas un descontento por la forma y por la dirección en que se estaba conduciendo el país, y por supuesto también las Fuerzas Armadas. Había ya la intención de orientar las Fuerzas Armadas y convertirlas en un brazo, digamos, político armado de la revolución, que en efecto fue lo que ocurrió posteriormente. Podríamos decir que el 11 de abril también marca esa línea divisoria, o sea, donde el ejército, de ser una institución al servicio de la democracia o de las instituciones democráticas del país, pasa a ser pues un brazo fundamental de sostén del régimen político que se impuso a partir de esos años. Bueno, Alejandra, dejo por lo menos hasta aquí esta primera parte, si quieres hacer alguna cosa. No, me deja, escuchándote, varias inquietudes que compartir con la audiencia. En principio, a propósito de los fallecidos, ¿cuál es tu conclusión? Ahora mismo recuerdo aquella tesis de los francotiradores. Como dices tú, estos asesinatos quedaron absolutamente impunes, más allá del proceso que se armó contra los comisarios de la policía metropolitana, incluyendo al comisario Simonovich, un proceso plagado de irregularidades. ¿Qué puedes compartir con nosotros, Francisco? Bueno, en efecto, cada uno de esos fallecidos murió por disparos de diferentes agentes, ¿no? Vamos a poner los principales fallecidos fueron los que cayeron en la avenida Baral, cuyas muertes se atribuye básicamente a los llamados pistoleros desde Puente Llaguno, pero hay que aclarar que ellos no fueron los únicos. Allí actuaron más o menos unos 9, 10 pistoleros que todo el mundo los vio por televisión porque quedaron grabadas las imágenes de quienes dispararon, pero no solamente estaban allí en el puente, sino abajo también en la avenida Baral, ya desde 4 o 5 cuadras desde Puente Llagunos hacia abajo, en dirección de las distintas esquinas de la avenida Baral, ya había apostado grupos pistoleros armados, disparando desde detrás de kioscos, de árboles, de sitios ocultos, a la manifestación o a la marcha que venía, digamos, de sur a norte, por supuesto, buscando cruzar hacia Miraflores. Ahí caen 11 personas, 11 fallecidos en ese punto, nada más en esas 4 cuadras, desde Puente Llaguno abajo de la avenida Baral. Pero hay otros fallecidos que caen bajo las balas, digamos así, de la Guardia Nacional, en la parte esa a un lado de las escalinatas que quedan en el Calvario, ¿verdad? Hay otros allí que mueren unas 3 personas, otros mueren un poco más arriba de esa zona, y también hay 3 fallecidos que mueren en la zona en donde está la tribuna, donde fue apostada la tribuna del sector oficialista, en Miraflores, a una cuadra de Miraflores. Son muertes que no tampoco se aclararon, porque esa era una zona que estaba tomada por la seguridad de Miraflores, por las Fuerzas Armadas y por los sistemas de seguridad. Eso es algo que todavía no se entiende, cómo fueron muertas allí 3 personas. También hay uno que muere en Puente Llaguno, y es un disparo que tampoco se definió,
porque es un disparo que vino desde alguna de los azoteas de los edificios, digamos, que están apostados en la avenida Baral, y no se pudo identificar ni el autor del disparo, cuando también eso eran zonas que estaban vigiladas por los sistemas de seguridad del país, pues del gobierno, y bueno, todos esos casos quedaron, digamos, sin ninguna explicación. Son 3 casos, son 4 fallecidos que no tuvieron pues tampoco respuesta. Sin embargo, el juicio, que duró más de 3 años, sentenció a entre 20 y 30 años a los policías metropolitanos. Eso incluyó pues a los comisarios Simonovic y Forero, y ellos fueron los que finalmente, digamos, pagaron asumieron pues o pagaron las sentencias de parte de los tribunales del gobierno, ¿no? Vale decir que de todos los detenidos quedan 3 todavía presos, 3 policías metropolitanos. El resto, algunos cumplieron la sentencia y otros recibieron libertad condicional por cuestiones de salud. Esa es la situación, digamos, en cuanto al tema de los fallecidos o del caso, ¿no? Pero también hay que precisar una cosa, Alejandra, que es lo siguiente, que uno de los efectos o de las consecuencias de estos hechos fue la transformación de las Fuerzas Armadas. Es decir, a partir de allí comienza una depuración profunda de las Fuerzas Armadas. Hay que recordar que ese día se pronunciaron casi todas las guarniciones, y eso incluyó, por ejemplo, hasta el comandante del ejército, ministros que tenían cargos militares, que tenían cargos en ministerios, como el del Ministerio de Finanzas, en fin, que se pronunciaron y dejaron de apoyar al entonces presidente Hugo Chávez, y a partir de allí comienza una transformación profunda de las Fuerzas Armadas, que, como te decía antes, vuelve a las Fuerzas Armadas como un brazo importante de la política del país y de la conducción del país al lado del gobierno chavista. Bueno, hay varias aristas a propósito de lo que mencionas, Francisco, pero pienso en 2 elementos que probablemente la audiencia no recuerda. Uno, que el defensor de los pistoleros de Puente Llaguno es el hoy presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Michael Moreno. Yo te pediría un comentario al respecto. Es una de las irregularidades que se han cansado de denunciar los familiares y defensores de los comisarios de la Policía Metropolitana, porque en un momento determinado también pasa a ser juez. Y por otra parte, bueno, en su momento el ex magistrado Eladio Aponte Ponte, sobre este punto en específico, aseguró haber recibido órdenes del expresidente Chávez para condenar a los comisarios de la Policía Metropolitana. ¿Qué puedes decirnos? Te escuchamos. Bueno, mira, yo creo que ya en la pregunta está la lógica respuesta. Es decir, los tribunales tenían ya la orden pues de que eran los culpables necesarios. Había que sentenciar a los policías metropolitanos, que el rol que jugaron allí en las manifestaciones digamos, trataban de controlar, porque era una manifestación masiva, de controlar a los grupos que se dirigían hacia Miraflores. Separaban, digamos, la manifestación del escudo de personas armadas que estaban pues en todos los alrededores de Miraflores, y pues allí es donde se juega el rol de la Policía Metropolitana. Los disparos venían desde Puente Llaguno, desde las esquinas que antes señalaba, hacia la manifestación, no al revés. Por eso es que te hice énfasis en los 3. Sí, tenemos allí problemas con la conexión. En donde están las tarimas de Miraflores, donde no era factible
que hubiese gente, digamos, opositoras o francotiradores disparando allí. Era una zona que había sido tomada desde hacía varios días por las fuerzas de seguridad de Miraflores. Es imposible, no había manera. Y el fallecido de Puente Llaguno, que fue un caso que quedó sin solución. No hay manera no se pudo, no se investigó, mejor dicho, quién disparó la muerte de esa persona que murió en Puente Llaguno. Sobre los magistrados, bueno, sí, recibieron esa instrucción o esas órdenes y bueno, ahí están las consecuencias del destino que les resguardó a cada uno de los actores en la parte judicial. Algunos están todavía en el sistema judicial, pero ahí quedó su historia, ¿no? Francisco, tenemos que hacer una pausa para publicidad sobre la Fuerza Armada. Quiero referirme al regreso a la pausa, si me permites. Hay una persona que jugó un papel fundamental, el general Raúl Isaías Baduel. Sobre él hay como varias versiones en torno a su papel en esos días de abril de 2002. Al regreso de la pausa quisiera contrastar alguna de ellas contigo, recordar que él fallece bajo custodia del Estado en 2021, murió, luego de no recibir, según han denunciado sus familiares, cuidados médicos bajo su detención. Y yo te pediría un comentario, pero al regreso de la pausa. Ya venimos. Usted está viendo Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, porque lo bueno une. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio Ingeniero de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, FONPRESCIB.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo el futuro. Mis amigos, quiero hablarles de Dilab Biodiagnóstico, un nuevo laboratorio clínico con un concepto original. Además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación, Dilab Biodiagnóstica te ofrece ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio. Pide tu cita en el 0212-945-5788. Dilab Biodiagnóstica. Decisión y confianza en laboratorio clínico. Una palabra bien dicha y en el momento oportuno puede hacer la diferencia. Palabras sueltas pueden no significar nada, pero juntas pueden mover el mundo. Palabras más o menos me estás dejando. Descúbralas junto a una periodista intrépida, incisiva y audaz, María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, a partir de las 7 de la mañana, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, la radio que se ve. Continuamos hoy en Conexión 750 hablando acerca de los hechos del 11 de abril de 2002. Se cumplen 20 años. Acontecimientos que cambiaron la historia de nuestro país para siempre, les diría yo. Nos acompaña Francisco Olivares, quien conoce perfectamente el tema, periodista. Y yo te da una inquietud, Francisco, sobre la figura del general Baduel,
hace algunas semanas nos decía un entrevistado, Víctor Poleo, ingeniero, que fue viceministro en energía durante la administración, los primeros años de la administración del expresidente Chávez, y él nos decía que en las primeras de cambio en abril, el general Baduel, estaba a favor de lo que estaba ocurriendo, y él cambia de opinión con el pasar de las horas, sobre todo después de la autoproclamación de Pedro Carmona Estanga. Yo te pediría un comentario porque, algunos aseguran él tuvo un papel fundamental para el regreso al poder del expresidente Chávez y lamentablemente muere bajo la custodia del régimen venezolano el año pasado. ¿Qué puedes decirnos? Te escuchamos. Bueno, mira, el rol de Isaías Baduel fue fundamental para el regreso de Chávez nuevamente al poder. Él mismo lo dice y él fue el que inclinó la balanza para el regreso de Chávez. Es bueno saber que antes de los sucesos del 11 de abril ya Baduel tenía ciertas diferencias con Hugo Chávez, aunque había sido su amigo en las Fuerzas Armadas, amigo de muchos años, compañero en el evento de juramento del Samán de Güeres. Pero él sentía que no era el camino que estaba llevando Chávez en cuanto a la alineación que había tenido Chávez con la Revolución Cubana, con Fidel Castro y esa orientación. Durante los sucesos, él se mantiene neutral. Acuérdate que hubo pronunciamientos de muchas guarniciones. La única que estaba, digamos claramente, al lado de Hugo Chávez era la llamada la tercera división, que es la guarnición de Caracas. Es la única que se mantenía, digamos, alineada, pero allí también los cuadros médicos había descontento. Había problemas en los oficiales médicos en contra de los digamos de la dirección que estaba tomando los sucesos de esos días. Tiene neutral, pero llegado a momento se produce un distanciamiento entre él y el grupo de jefes militares que están en Puerto Tiuna tratando de llegar a un acuerdo para, digamos, lo que sería el gobierno de transición. Allí hay diferencias entre los altos jefes militares y en el curso del día, que es el día siguiente del 11 de abril, empieza a variar la situación. Se produce el juramento de Carmona y el grupo que apoyaba o que aprovechaba el cambio que se estaba dando en Miraflores, y comienza a revertirse la situación. Hay negociaciones en la que finalmente acuerda Baduel ir a rescatar a Hugo Chávez, pero con condición de que se produzca un proceso de transición que incluía un plebiscito para ver si apoyaba la continuidad o el final del gobierno. Incluso se planteaban nuevas elecciones. Lo que el mismo Baduel llamó la operación Dignidad, que era traer de nuevo a Hugo Chávez, pero bajo ciertas condiciones. El rescate se produce con un grupo de helicópteros que van a la Chile. Hay conversaciones con la gente que custodia a Hugo Chávez en la Orchil y lo entrega finalmente. El acuerdo era que Hugo Chávez tenía que ir a Maracay, donde estaba Baduel, donde se iban a reunir con el grupo de oficiales que apoyaban a Baduel para establecer las nuevas condiciones de su regreso a Caracas. Sin embargo, Chávez cambia el juego y, apoyado por el sector militar que ya estaba, digamos, nuevamente del lado de Goya, hace que el vuelo vaya directo a Miraflores, donde ya lo reciben como héroe. Esa es la historia.
Chávez no cumple con el acuerdo que había llegado con el grupo de militares que hacen el rescate. Los acontecimientos posteriores dan la razón a lo que le pasó posteriormente. Es decir, ya había de parte de Hugo Chávez sospechas de que Baduel era un hombre confiable, en el sentido de que no se alineaba a lo que él decía, sino que tenía autonomía. Él no estaba de acuerdo con esa orientación que se estaba dando, y a pesar de que a él lo nombran comandante del ejército y posteriormente ministro de defensa, siempre lo tuvieron con mucho cuidado. Y ya no es ministro de defensa, ya Baduel está, digamos, fuera de... Y allí es donde él pronuncia su famoso discurso, donde se pronuncia en contra del gobierno. Lo que pasó posteriormente con tanto Baduel como su familia, bueno, todos lo conocemos, murió, digamos, preso y sometido por quien había sido su amigo y por el régimen que él mismo había ayudado a construir. Bueno, cosas de la historia que quedarán aquí registradas, bueno, y que conocemos y la con todos los días. Ahora, Francisco, preguntarte, ¿el general Baduel tenía tal ascendencia en la Fuerza Armada como para que lo sometieran a esas torturas? Es decir, hay que recordar que a él lo tuvieron detenido en Ramo Verde, en La Tumba, en el Helicoide y más tarde en Fuerte Otiona. ¿Qué opinas tú? Te escuchamos. Bueno, mira, es decir, ya cuando él estaba ya durante el suceso del 12 de abril, era un militar que tenía mucha ascendencia en la Fuerza Armada. Recuérdate que las guarniciones que se pronunciaron no tenían la disposición de movilizar a sus tropas. Es decir, las guarniciones que contaban con tropas. El único que tenía capacidad de movilización de tropas en ese momento era Baduel, que estaba en la Brigada 42, que es en Maracay, que es la brigada de París. La de Caracas estaba prácticamente paralizada. Es decir, acuérdate que a pesar de que allí estaba García Cairnegro, que apoyaba a Hugo, solamente contaba con un sector, un grupo que lo apoyaba, porque el resto se había levantado. Es decir, no había manera de hacer una acción armada, ni de uno ni del otro. Había un sector que se mantenía fiel con Hugo Chávez, pero la mayoría de las guarniciones se mantuvieron, digamos, fuera de... Es decir, se pronunciaron en contra, pero no estaban dispuestos a movilizar tropas. El único que tenía la capacidad era Baduel. Baduel tenía bastante ascendencia en las Fuerzas Armadas y esa ascendencia la fue construyendo aún más profundamente como comandante del ejército y luego como ministro del ejército. Por supuesto que él, digamos, por su carrera en las Fuerzas Armadas, nunca se le dio intención de utilizar eso, digamos, para hacer un golpe de Estado o una rebelión contra Hugo Chávez. Él siempre mantuvo, y lo dijo siempre, y lo dijo anteriormente, cuando pasó a retiro, que él estaba, digamos, por un cambio dentro del juego democrático. Esa era la posición de Baduel. Sin embargo, Chávez siempre tuvo dudas de lo que él podía hacer y de cómo podía entorpecer, digamos, planes de seguir adelante en la revolución. Que hubiera podido hacer con el ejército, no. Él nunca tuvo la disposición de hacer una conspiración, poder un golpe de Estado o algo. Y hay una anécdota que yo en algún momento la escribí, lo señalé por allí, que Fidel siempre le advirtió a Hugo Chávez que tuviera cuidado con Isaías. Bueno, Francisco, un millón de gracias por atendernos, acompañarnos, periodista, autor del libro al que hemos hecho referencia, Las balas de abril, que retrata, entre otras cosas, lo ocurrido
en el año 2012 en Venezuela. Como decía Roberto Justi, figura en la primera página del libro. Entre otras cosas, establece las responsabilidades que corresponden a cada quien el 11 de abril de 2002. Gracias, Francisco. Por cierto, en el caso del general Baduel, simplemente destacar que la Misión de Determinación de Hechos de Naciones Unidas, durante su último informe, advierte o destaca la necesidad de investigar y profundizar sobre las causas de la muerte del general Raúl Isaías Baduel. A esta hora vamos a la pausa y a regreso venimos con más. Estás en sintonía de Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750, porque lo bueno une. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funeraria. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, FONPRESCIB.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo el futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos Museo de Biología, 68 años identificando y catalogando. En enero de 1948, el profesor Giorgio Marcuzzi, zoólogo italiano de la Universidad Central de Venezuela, ensambló una modesta colección de insectos, arañas y otros ejemplares zoológicos que, posteriormente, daría origen a una de las principales colecciones biológicas de Venezuela, el Museo de Biología de la Universidad Central de Venezuela. A la iniciativa de Marcuzzi se le sumaron el profesor Hannis Rasenis y el bachiller Hannis Rose, quienes obtuvieron más de 3.500 ejemplares zoológicos del Parque Nacional Henri Pittier, una muestra de considerable tamaño que meritaba la fundación de un museo. Se fundó entonces el Museo de Biología en 1949, con la misión de colectar y preservar muestras de fauna y flora venezolana con fines científicos, docentes y divulgativos. En 1951, con tan solo 2 años, ya contaba con alrededor de 12.000 ejemplares de la fauna y 2.000 ejemplares entre plantas superiores, helechos, musgos, líquenes, hongos y algas. Una de sus colecciones más valiosas era la de arañas, con 500 ejemplares, 100 de los cuales eran nuevas especies para la ciencia. El profesor Rasenis entonces consideró conveniente crear una revista científica para la difusión de trabajos producto de las investigaciones desarrolladas en el museo. Así nació, en 1951, la revista Acta Biológica Venezuelica, que hoy se mantiene como un importante órgano de difusión de la actividad científica del país. Durante 68 años de vida, el Museo de Biología de la Universidad Central de Venezuela ha acumulado cerca de 1 millón de ejemplares debidamente identificados y catalogados, por lo que hoy es reconocido como una de las principales instituciones de referencia biológica nacional y en América. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. RCR 750 AM, porque lo bueno une. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750, solo en RCR 750, la radio que se ve. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y a esta hora saludamos a nuestro invitado Fran Monroy, quien es periodista venezolano especializado en informática y telecomunicaciones. Además, fue parte del equipo de esta casa en RCR. Siempre lo comento, Fran, gracias por atendernos. Buenas tardes. Un placer estar al aire contigo, como siempre, con mi gente de RCR.
que no, yo sigo diciendo que yo no es que fui, yo creo que la familia de radio es una siempre, y RCR es parte de mi corazón y parte de mi currículum por siempre. Así es. Pues mucho interés de conocer tu opinión, Alicia, acerca del tema que nos ocupa, Fran. Te he leído en algunas entrevistas a propósito del futuro de Twitter, esta red social que se ha vuelto, bueno, fundamental en Venezuela para tener acceso a información. Recientemente leíamos este interés de Elon Musk de formar parte de la junta directiva. Eso lamentablemente se ha quedado en el camino, según ha trascendido el día de hoy. ¿Qué impacto puede tener, tomando en consideración las ideas que él traía para renovar esta red social? Te escuchamos. Primer impacto, el guamazo en bolsa que se va a tirar Twitter entre hoy y mañana va a ser de pronóstico reservado. Si usted tiene algún tipo de acción en Twitter ahorita, no es el momento de salir de ella, porque el guamazo va a ser tan grande que va a dejar la acción muy, muy golpeada, y que la acción va a volver a estar al precio de la semana pasada, antes de que Musk dijera que iba a comprar un paquete importante, así que quédese tranquilo. En segundo lugar, se pierde una oportunidad de oro de Twitter de conseguir rentabilidad. Es una red que ha sido muy interesante en el sentido que la masa crítica, sobre todo la opinión política en Estados Unidos, la opinión política en Venezuela y en algunos otros países de América, está allí, pero la rentabilidad no ha sido la mejor. De hecho, no es rentable. De hecho, mi pronóstico, que lo vengo diciendo hace varios años ya, como 2 o 3 años, es que Twitter será comprada por algún gigante de los medios, de tipo Fox, o bueno, Disney pues, o tipo estos tipos que compran, que son un broker de medios de comunicación, para tenerla ahí como quien dice, mira, tengo a Twitter en mi portafolio, pero Twitter no ha dado plata. Por supuesto, es importantísima, porque repito, en sitios como Estados Unidos y Venezuela, buena parte del hecho político está allí. Por ejemplo, en Europa no tiene ese peso, por ejemplo, pero sí en Estados Unidos, en Venezuela y en otras partes de América Latina. Yo creo que se pierde una oportunidad de oro, pero a la vez también hay que ver qué motivó a Musk de este retroceso, que nunca hace las cosas a la loca. Parece que las hiciera a la loca, pero siempre detrás hay un propósito económico importante. Entonces habría que esperar, porque además Musk, como había dicho yo en otros lados, es un mono con hoguilla. Dinamiza los negocios, pero también inventa mucha locura, y esa locura genera ruido. Tú mencionas varios temas. Cuando se anunció la adquisición del 9.2% de Twitter por parte de Elon Musk, esto tuvo un impacto directo en bolsa. Tu pronóstico es que se van a revertir esas ganancias inicialmente luego de la decisión del propio empresario de abandonar la junta directiva de Twitter, ¿correcto? Sí, sin duda. Viene un retroceso de la acción mayor que la ganancia de la semana pasada, por lo cual es mejor dejar esa acción ahorita, el que la tenga, ni mirar para allá. Y si no la tienes, es buen momento para comprarla. Pero igual, no es una acción que te vayas a volver millonario con ella. Porque, repito, Twitter no ha sido económicamente viable. Sobre este tema, he escuchado algunas de tus entrevistas. Elon Musk, inicialmente, luego del anuncio de la adquisición de estas acciones, él empezó a proponer una serie de cambios que, bueno, da la impresión que de momento no van a salir adelante, pero la intención, entiendo, era justamente volver rentable esta herramienta, esta red social. ¿Qué puedes decirnos sobre este tema? Te escuchamos. Mire, es interesante. Es probable que igual Twitter vaya a sacar el botón de edición de tweets, y que vaya a sacar otras cosas más que están pendientes y que fueron las banderas que tuvo en Musk. Igual es probable que revisen un poco la censura de contenido triple X. En este momento Twitter es la red que admite desnudos explícitos y contenido sexual explícito, que no lo tiene en el caso de Facebook e Instagram, que son más bien en exceso normativos con ellos. Incluso al momento en que la inteligencia artificial de Facebook es capaz de censurar cosas que parecen pero no son. Entonces, de alguna manera,
creo que esas cosas, el botón de editar el tweet, te queda un pelo más lo que es la censura y 3 o 4 detalles más van a estar allí porque se necesitan en Twitter. Ahora, que esto vaya a traer nuevos usuarios a Twitter, lo dudo. Yo creo que ella es una red social madura, una red social que llegó al tope de usuarios y que en este momento, por ejemplo, hay un segmento de población que no está muy de acuerdo, o sea, no va a sintonizarse con Twitter. Los chamos ya no ven Twitter, los chamos están más en TikTok y la gente mayor, la tercera edad, no está en Twitter hoy en día, está en Facebook. Y no lo digo yo a nivel local, lo digo a nivel global. Eso es interesante de cómo se ha segmentado las redes sociales y cómo cada uno se ha posicionado en grupos etarios con diversas características. Él mencionaba la posibilidad de agregar un botón a las cuentas verificadas bajo pago. ¿Eso tú crees que venga? ¿No vendrá? ¿Se va a quedar en el camino? También como una manera de hacer más rentable en la red social. No, yo creo que sí. Yo creo que eso viene y ya se está probando y algunas cuentas venezolanas incluso lo tienen. Vamos a ver, porque en teoría en YouTube el que genera contenido obtiene cierto rédito de ese contenido publicado en YouTube. El que genera el contenido para Instagram también. En Twitter debería pasar, no pasa mucho, pero debería pasar. Ya se están aceptando una especie de propinas que están saliendo a algunos clientes, algunos usuarios, mejor dicho. Vamos a ver. Yo creo que eso va a pasar, porque un poco para el éxito de Patreon, que está de alguna manera funcionando como una alcancía para los creadores de contenido en varias plataformas. Entonces, de alguna manera, Twitter va a decir, un momentico, ¿por qué necesito yo una intermediación de un tercero, en este caso Patreon, cuando yo puedo de alguna manera darle una retribución a mis seguidores, a mis usuarios? Ojalá además venga rápido, porque vaya, el 15 y último de este servidor de la patria sería bien interesante. Ahora, yo me refería a la verificación de cuenta, pero este tema también es interesante. Sobre el destino de esta red social, Fran, si no hay grandes cambios, muchos se han adelantado a hablar de la desaparición, la reducción del número de seguidores. Sin embargo, tú mencionabas que en países como Estados Unidos y en Venezuela, bueno, es fuente de información esencial. ¿Qué puedes decirnos al respecto? Te escuchamos. Sin duda, fíjate, el país político se mueve más en Twitter que en la vida real. En Venezuela, en Perú, en Colombia, Twitter es importantísimo. En algún momento en Estados Unidos y en Venezuela se gobernó por Twitter. Afortunadamente Biden no es Trump y Maduro no es Chávez, pero de alguna manera durante un buen tiempo se estuvo gobernando por Twitter. Actitud que a veces yo siento que es insana. Yo siento que el político tiene que mojarse los pantalones y llegar a todos los sitios más que estar tuiteando, pues. Pero de alguna manera yo creo que no va a pasar mucho. Twitter ya está consolidado, está maduro. Es probable que haya un decrecimiento de usuarios de tráfico, pero no es una red social que esté en peligro. No es como, por ejemplo, ¿qué te puedo decir yo? Tantas que hemos visto nacer y crecer. De hecho, cuando empezó Twitter no era la única herramienta de microblogging, y habían otras que eran hasta mejor, con una mejor interfaz y con mejores ideas, pero no pegaron. La que pegó fue Twitter, que por cierto, como siempre digo, entre los 6 primeros usuarios y entre los 6 creadores de Twitter hay un venezolano, que por cierto se echó para atrás y pidió que le devolvieran el dinero de su inversión, y ha sido uno de los grandes errores de la historia de la red social del pajarito. Por cierto, ¿tú sabes cuál es el nombre del pajarito de Twitter? No, en absoluto. Se llama Larry, ese pajarito de Twitter. Y es un guiño a que Twitter fue hecho en Boston, y Larry Bird, o Larry de apellido Pájaro, fue uno de los grandes jugadores de los Boston Celtics. Larry Bird incluso estuvo en el Dream Team original del básquet de las Olimpiadas en Estados Unidos, jugó Olimpiadas que se jugaron en Barcelona. Ese Dream Team que jugó contra Venezuela en la final del preolímpico de Portland. Así que es un dato curioso, pues ya curiosas coincidencias. Fran, tenemos que hacer una pausa publicitaria. Eso quisiera referirme
el tema de las redes sociales en nuestro país, yo insisto, se han vuelto una fuente de información esencial en momentos en los cuales, bueno, ha habido una política sistemática de acoso contra medios de comunicación tradicionales, paralelamente al desarrollo de esta información y el impacto que ha tenido el anuncio sobre la compra de acciones por parte de este empresario multimillonario Elon Musk. En nuestro país, el régimen venezolano anuncia una red social propia. Y esto, bueno, encendió las alarmas porque está abierta la discusión sobre el control o no de las redes en Venezuela. Regreso a la pausa, yo te pediría un comentario. Ya Yo te voy a robar 20 segundos para decirte que al regreso de la pausa también, yo le pediría a la audiencia de RCR, a la audiencia de tu programa, que pensara solamente por los 30 segundos, por el minuto y medio que vamos a escuchar estos excelentes consejos publicitarios, ¿qué hubiese pasado el 11 de abril de 2002 si hubiese existido Twitter? Ahí te dejo esa. Muy interesante lo que acabas de comentar. Vamos a la pausa, regreso, venimos con más. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En Global Therapy seguimos comprometidos con tu rehabilitación física, te ayudamos a recuperarte de tu postoperatorio y en el alivio del dolor. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso Nivel Empresarial 2 a través de Twitter e Instagram o llámanos al 0412-256-1104. Y no olvides lavarte las manos con agua y jabón y cumplir con el distanciamiento social. Global Therapy y despídete del dolor. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funeraria. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo el futuro. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, la radio que se ve. Continuamos, amigos, en Conexión 750, hablando acerca del destino de esta red social Twitter, que se ha vuelto una herramienta fundamental de acceso a información en nuestro país. Nos acompaña en esta parte del programa quien conoce perfectamente el tema, Fran Monroy, periodista venezolano especializado en informática y telecomunicaciones. Ciertamente, bueno, me has dejado pensando sobre la inquietud que comentabas, Fran, que hubiera pasado el 11 de abril si hubiera existido Twitter en Venezuela. Es una de las grandes preguntas, la verdad, ¿qué hubiera pasado si en aquella época, si los acontecimientos hubieran sido otros, hubieran tenido otro destino? Pero yo te dejo una inquietud porque, digamos, desde la época del expresidente Chávez existía aquel tema, aquella inquietud de controlar los medios con esto de la hegemonía comunicacional. El régimen de Nicolás Maduro ha heredado, digamos, esa idea y ahora mismo está en discusión el control o no de las redes sociales en nuestro país. Inicialmente han anunciado una red social propia, bajo control del Estado. ¿Cómo ves tú esta posibilidad, una discusión que todavía tienen en el régimen venezolano y el impacto que tendría para un país como el nuestro? Te escuchamos. Ay, María Alejandra, la primera vez que hablamos de esto en este programa, todavía mi papá era uno de tus fieles escuchas.
Es decir, ya por lo menos hace 5 o 6 años habíamos conversado en este programa de esto. Esta no es la primera vez que el gobierno intenta lanzar una red social. Ahora lo están haciendo bien bonito, lo están haciendo bien empaquetado, bonito, que parece orgánico, que parece natural, no que parece algo gubernamental, y ha pasado lo mismito que antes. Este es el tercer fracaso que un gobierno chavista intenta de red social. No pudo Chávez en el 2012, no pudo Maduro en el 2016, y vamos por el mismo camino, pues. El BENAP se le ha hecho mucho ruido, mucha publicidad en Facebook, mucha publicidad en Instagram, es decir, en las propiedades de Facebook, mucha publicidad en YouTube, en muchas vallas en Caracas, muchos pendones en Caracas, y la pregunta que te hago a ti y a la audiencia de RCR es, ¿tú has visto algún usuario de BENAP? No. ¿Ha pasado algo en 3 semanas desde su lanzamiento? Casi 4 semanas. Este viernes se cumplen 4 semanas de su lanzamiento. ¿Ha pasado algo significativo? Y no. Que eso signifique que por eso no hay una amenaza ni una espada de Damocles contra las redes sociales y contra la transparencia en Internet. Bueno, a ver, si alguien en primera persona puede decir que ha sido perseguido, es RCR, en general, el grupo en general. Entonces, mira, la posibilidad de la censura está allí, la posibilidad de, como te digo yo, de algo grave está allí. Por ahora se han dado cuenta que no vale la pena hacerlo, que sería contraproducente, aunque este gobierno adolece de costo político y es una de las peores cosas que sufrimos los ciudadanos y unos mejores ganchos que tienen ellos. Es decir, ellos pueden hacer muchas barbaridades sin tener que pensar en el costo político ni en el costo de opinión pública, y las han hecho. Recordemos que vamos para 3 años sin RCR en señal abierta, por ejemplo, estamos a días de que se cumplan estos 3 años. Entonces, esto está allí. Por ahora no lo van a hacer, pero está allí. Aquí me cambio de sombrero, y me quito el sombrero de periodista y me pongo el sombrero de candidato a la reelección a la Junta Directiva de Internet Society Capítulo de Venezuela, y te digo que al menos nosotros en Internet Society, la organización no gubernamental más grande que en el mundo, que busca precisamente preservar la neutralidad de la red y el derecho al uso de la red y a la generación de políticas públicas para un mejor Internet, pues ahí debo decir que nosotros estamos luchando y vamos a seguir luchando para que esto no pase en Venezuela. Sin embargo, repito, es una espada de Damocles que está allí. Ahora, Fran, ¿por qué crees tú que han decidido, lanzar una red social que ha tenido, francamente, poca acogida, tomando en consideración su origen? Y, obviamente el temor de que esconda esa intención de controlar a la sociedad y no, avanzar, digamos, en esto del control de Internet. ¿Qué opinas tú? Yo he escuchado a algunos especialistas decir que es muy difícil, pero en realidad hay otras naciones que no son precisamente democráticas que ya lo han hecho. Te escuchamos. Mira, es muy decirlo, pero tú sabes que es lo más paradójico de todo esto, que a pesar de ser un gobierno que se la pasa quejándose que está bloqueado por Estados Unidos, yo quisiera saber cuánto se ha invertido en publicidad en Facebook para que aparezca la publicidad de BENAP en Instagram y en Google y en Facebook y en casi todas las propiedades, en casi todos los grandes sitios de Internet. Fíjate, un país que a veces dice que no tiene dinero para comprar comida o para comprar medicinas, pero BENAP está full, la publicidad en Internet está full de BENAP. Qué cosa tan loca, ¿no? Sí, una de las grandes contradicciones, una más, de esta época que nos ha tocado vivir. Pero tú dejabas una pregunta provocadora, Frank, yo quisiera tu opinión. Ajá. Yo he quedado pensando, ¿qué hubiera ocurrido si existiera Twitter el 11 de abril? Es difícil imaginarlo, ¿no?
Como no, yo pudiera decir que uno de mis como seguidores, dicen los españoles, Orlando después Urdaneta, de visto estaba todos listos, en el Ministerio de la pero ¿qué Defensa opinas ya tú anoche de que 2002. Hubiera sido muy hubiera interesante pasado? poder mandarle un DM a Orlando para decir, ¿qué haces tú allá, muchachos? Varios de mis seguidores estaban en Miraflores ese 11 de abril de 2002. Hubiera sido tan interesante preguntarles. Pues yo creo que la ciudadanía hubiese podido tomar muchas más acciones y articularse mejor y tener mejores decisiones en un fin de semana loco, donde la desinformación fue la gran ganadora y la intimidación a los periodistas y la intimidación a la prensa fue el gran ganador. Pero hubiese sido muy interesante que hubiese pasado ese 11 de abril de 2002 si Twitter hubiese estado allí. Yo creo que hubiésemos ganado como sociedad y a lo mejor no termina en un desenlace tan extraño, tan negro, tan turbio como fue ese 13, 14, 15 de abril. Es más, me atrevo a decir que desafortunadamente al día de hoy, 20 años después, no sabemos qué pasó, y no solo no sabemos qué pasó, sino que cada uno de los oyentes tiene su historia personal de ese día y cada uno de los oyentes tiene su criterio, así que no sabemos si fue un golpe, un autogolpe, un batido de poder o quién sabe qué. Ojalá hubiese estado Twitter allí, ojalá hubiera estado los datos allí. Recuerdo que hasta ahora, 5 y tanto de la tarde, estábamos en la Avenida Bolívar todavía, esperando a ver qué iba a pasar. Interesante hubiese sido tener datos allí, porque recuerden que los datos de mayor velocidad se activaron en Venezuela, o sea, de mayor velocidad para la fecha, que era el famoso Edge, se activaron para noviembre de ese 2002 y no para abril de 2002. Todavía en abril de 2002 la mayor velocidad que teníamos era 9.6 kbps en el móvil, en lo que llamábamos la segunda generación. En la primera, 1.5, pues, un pase entre la primera y la segunda generación celular. Como pasa el tiempo, ¿no? Ahora, te voy a decir, Fran, escuchándote, pienso que al menos ese 11 de abril estaría mucho mejor documentado que el año 2002, como ha ocurrido, por cierto, durante la guerra en Ucrania, que ha sido posible ver prácticamente en tiempo real algunos de esos hechos tan terribles, y en el caso del 11 de abril hubiera sido de gran ayuda para retratar todo lo que pasó allí y las víctimas, las violaciones de derechos humanos. Yo comentaba temprano con la audiencia, nos tocó cubrirlo, de hecho. Este fue uno de los primeros casos, si no el primero, contra el régimen venezolano, en ese caso contra el expresidente Chávez, ante la Corte Penal Internacional. Los hechos del 11 de abril, eso no evolucionó. 20 años más tarde estamos en una situación similar por otros hechos, pero también ante esa instancia internacional. Si hubiéramos tenido Twitter, probablemente, se me ocurre decir, estarían los hechos mucho más documentados que el día de hoy. Totalmente, de acuerdo, no solo eso, con mucho más detalles que hubiesen permitido una generación de mayores certezas que hoy en día todavía no las tenemos, y probablemente los policías que están presos todavía por eso hubiesen sido definitivamente escarcelados, o quién sabe qué hubiese pasado. A mí me tocó cubrir esos hechos para otra radio, una radio que estaba al ladito del dial de RCR en AM, y fue una historia muy loca, muy loca. Sí, fueron momentos muy duros y traumáticos, yo te diría, para nuestro país también. Nos tocó trabajar en esa época, la recordamos perfectamente. Para una radio en Australia, en esos años, en ese momento entre el 9 y el 15 de abril. Contarle a la gente en Australia el 12 en la mañana de ellos, que era el 11 en la noche en la mañana, el 11 en la noche, mejor dicho, el 11 en la noche en Caracas, que en Australia era el 12 en la mañana. Contarle una cosa, contarle después el 12 en la tarde, que era el 13 en la mañanita para ellos, otra cosa, y después el domingo 14 en la noche, que era 15 en la mañana en Australia, que Chávez estaba pasando por encima de mi cabeza en un helicóptero rumbo a la Carlota. Fue una de las sensaciones más extrañas, porque, mira, si esa gente no pensó que yo estaba loco, pues yo lo hubiese pensado.
porque cambió. Ahí sí podemos decir que hubo un cambio de 360 grados, porque todo empezó como terminó entre el 11 y el 15 de abril. Así es. La renuncia, recuerdo, la cual aceptó. Eso nunca se me olvidará. Y luego todos los acontecimientos que tú acabas de narrar, que terminaron con el regreso del expresidente Chávez y más tarde con una decisión del Tribunal Supremo de Justicia que declaró que no hubo golpe de Estado. Esa decisión decía hubo vacío de poder. Tú recordarás toda la discusión que hubo en torno a eso y ya el día de hoy se habla de otro yo digo tema. lo mismo, me dicen, ¿cómo está tu corazón? Tiene un vacío de poder. Fran, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos. Un gusto conversar contigo acerca de estos temas que nos afectan directamente en nuestro país, y me refiero al acceso a información y el acceso a las redes sociales, tomando como punto de partida, bueno, todo lo que ha ocurrido en las últimas horas con Twitter. Gracias, Fran. Fran Monroy es periodista nacional especializado en informática y telecomunicaciones, formó parte de la casa de RCR. Nosotros nos despedimos. Lo hacemos a nombre de Jaime Estares en la dirección general de la estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción Jay Pacheco, en los controles Víctor Mejías, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, la radio que se ve.